Buenas tardes, Dios bendiga. Quería otra vez dejarles una reflexión y una palabra que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3 vamos a leer. ¿Sí? Vamos a leer Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra quería compartir y meditar con ustedes para que yo pueda transmitir, ¿no es cierto?, lo que en realidad el Señor puso en mi corazón. Primeramente vamos a conocer los protagonistas, ¿no?, que son Nicodemo, que era un fariseo, y que era un principal entre los judíos, ¿no? Y para poder entender un poquito más también busqué, para recordar un poco también la doctrina de los fariseos. Y los fariseos, tenían una observancia estricta de la ley judía, tanto en lo escrito como en lo oral. Cuando hablamos de lo escrito estamos hablando de la Torá, y cuando hablamos del oral hablamos en parte del Talmud, que se ha integrado, ¿no?, parte del oral en el Talmud, más otros, no sé cómo decirle, estatutos, otras formas, ¿no es cierto?, de ver la ley. Creían en la resurrección de los muertos y también en la inmortalidad del alma. También creían en la venida del Mesías y también sabían que iba a haber recompensa para los justos y que iba a haber un castigo para los malvados. Nicodemo, dice la palabra, que vino de noche a Jesús, ¿no? Si vino bien, algunos predican de que Nicodemo se escondía, ¿no es cierto?, que no quería que nadie lo vea, que él se acercaba, ¿no es cierto?, a Jesús. Y yo escuché predicaciones, ¿no es cierto?, que como que él era un funcionario de la alta sociedad ahí, entre los judíos, ¿no es cierto?, era un principal y aparte un fariseo, y él no quería quizás tener problemas, ¿no es cierto?, pero sí estaba siendo tocado su corazón por las cosas que él estaba observando en Jesús, ¿no? Porque cuando él llega de noche, después le dice al Señor, dice en el verso, ¿no?, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. No cualquiera puede decir esa frase si no es impactado o si no es tocado, ¿no es cierto? Para mí él tiene que haber sido impactado, tocado por el Señor, por las obras que el Señor y por las enseñanzas como maestro, ¿no es cierto? Porque él lo declara: sabemos que has venido de Dios porque como maestro, y también nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Hasta ahí vamos bien, estamos perfectos, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa a veces cuando a nosotros hay cosas que nos impactan, hay cosas que nos llaman la atención, hay cosas que nosotros creemos, ¿no es cierto?, que está Dios actuando, y estamos seguros, pero no alcanza. Solamente eso no alcanza. Y cuando contesta Jesús, ¿no es cierto?, Jesús le dice, respondiendo el 3, Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y ahí es donde viene
el conflicto. Si en realidad, el Señor ya estaba sembrando, ¿no?, la venida del Espíritu Santo y el cambio. Nosotros observamos, ¿no es cierto?, que el Señor le dice primero, como punto, dice: el que no naciere de nuevo. Significa que hay algo en nosotros que tiene que morir, ¿no? Que en ese momento quizás Nicodemo no lo iba a entender, no lo estaba entendiendo, porque él decía: ¿cómo puedo nacer de nuevo si tengo que volver a entrar al vientre de mi mamá? Y el Señor le siguió hablando, ¿no? Y también le reclamó, él siendo maestro entre los judíos, no conocía en realidad de la palabra, de las profecías, pero no entendía que no terminaba ahí en creer, ¿no es cierto?, o en ver las maravillas que Jesús hacía y las señales que Jesús hacía, y afirmaba él que Dios era quien lo había enviado. Pero había un tiempo, había un momento en el cual él iba a entender. Y es para nosotros, porque esta palabra fue dada en un contexto o en un tiempo donde el Espíritu Santo estaba en Jesús, ¿no? En su ministerio, en su vida estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo, ¿no? Pero todavía no todos habían recibido el Espíritu Santo, no, todavía la promesa del Espíritu Santo iba a llegar, ¿no es cierto?, en el Pentecostés. Y ahí muchos iban a entender lo que es nacer de nuevo, ¿no? Y esa palabra a mí me pegó mucho, nacer de nuevo, ¿no? Cuando uno nace de nuevo es porque vivió, ¿no? Vivió un cierto tiempo, en una cierta vida, pero esa vida no trajo resultados positivos. Una vida que no le dio resultados positivos. Y cuando nosotros llegamos a Jesús entendemos que todo lo viejo tiene que pasar, y que todo lo terrenal va a morir, y que lo único que va a vivir va a ser lo celestial, el espíritu, el alma, ¿no? Y que a eso se refería el Señor, ¿no es cierto? Que si nosotros no morimos a nuestro yo, a nuestro ser, a nuestras convicciones, y no buscamos las convicciones o las cosas de Dios, ¿no es cierto?, no vamos a poder ver el reino de Dios. Y cuando dice ver el reino de Dios, me está hablando de una vida eterna, de una vida eterna con Él, ¿no? Y una vida eterna en la cual, como la promete, ¿no es cierto?, que no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Podrán nosotros entender que no alcanza solamente con lo que vemos y que conocemos. Eso quiero dejarte. Que no alcanza con lo que por ahí nosotros vemos, ¿no es cierto?, que Dios hace, o que Dios se manifiesta, o que Dios se muestra. Porque la salvación es individual. Porque lo que me va a hacer salvo es morir, es renunciar a mi yo, es renunciar a mi vida, es renunciar a lo que yo a veces considero que es lo correcto, y poder buscar, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, y poder sentir su presencia de una manera especial. Por eso Él nos dejó más adelante que dice que el que es movido por el Espíritu es como el viento, es como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, somos movidos de esa manera. Por eso era esta la reflexión. Quizás una reflexión que no podemos, para que no se haga tan extensa, marcar ciertas cosas, pero yo lo que te digo es que no te quedes con lo maravilloso que vos ves, o que vos observás como lo hacía Nicodemo.
Él estaba convencido de que Jesús había venido de parte de Dios, pero él todavía no había entregado su corazón, porque se escondía para verlo. Todavía no quería renunciar, ¿no es cierto?, y aceptar lo nuevo que se venía. Y hoy te invito a que vos aceptes lo nuevo que se viene, lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Lo que vos no alcanzás a ver, como Nicodemo no lo alcanzaba a ver en ese momento, hasta que seguramente, si él siguió en esa posición, el Espíritu Santo lo invadió y lo inundó. Y ahí entendió lo que es nacer de nuevo. Si no nacemos de agua y de espíritu, también dijo el Señor, no veremos el reino de Dios. Que Dios te bendiga. Esta es la reflexión que hoy quería dejarle. Bendiciones.